Estas son algunas de las fotografías de la presentación de Así en los cielos del día 27 de septiembre. En la mesa estamos quienes debíamos estar: Felicita Rebaque, Miguel Ángel Cordero y yo mismo. Entre el público, quien tuvo a bien asistir ejerciendo su sacrosanta voluntad. Pero hay quien no sale en las fotos, quien nunca sale, y sin embargo están: Paco Fergar, Alejandro Nemonio, Marcelo Tetamanti. ¿Cuántas fotos les hemos pedido? Ni ellos lo saben. Así que vaya por lo menos este sencillo agradecimiento por servir de fedatarios de nuestras actividades. Gracias. Continuamos nuestro programa de hoy de mediodía en León, seguimos en directo y tengo conmigo de vuelta en esta casa a José Luis Serrano porque nos va a presentar esta última publicación. José Luis, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por recibirnos, Un placer. También como siempre. Y además no viene solo porque viene muy bien acompañado en este caso por Miguel. Gracias también por estar hoy con nosotros. Sonia, muchas gracias, sí. ¿Por qué decidiste, por cierto, embaucar a Miguel en esta aventura? Porque Pues soy mira, muy embaucable. Eres muy embaucable, Muy Miguel. embaucable soy yo, demasiado. Sí. por eso, exactamente Ya por está, eso, es que no hay más que decir. Claro. Es de las pocas personas a las que desde que nos conocemos le llamo maestro. Sé que no le gusta, pero me da igual. No habría venido a esta sesión de haberlo De haberlo oído antes, ¿verdad? Sí. No, Él lo imposible. sabe. Vamos a ver. Tiene la historia de la filosofía y de la literatura en la cabeza y las hace girar Y la revuelve todas. prodigiosamente. Sale un caos. Prodigiosamente. Sale un caos. José Luis, cuéntanos. Y además, Dime. fundamentalmente, es amigo. Bueno, eso esperaba, ¿no? Por supuesto. No quiero una pelea aquí en directo. No, eso no es una cosa de decir por compromisos. No. O sea, Miguel, puedes estar en esto. O sea, me gustaría que hicieras tú la presentación de este libro. Sí. Cuéntanos precisamente qué vamos a podernos encontrar en estas páginas de tu última publicación. Pues 21 cuentos. 21 cuentos bajo un título común de Así en los cielos. Pues sí, Así en los cielos. Y la temática, pues de lo más variado. ¿Sí? Tendría que mirar el índice para saber en este momento Para lo saber que hay, pero vamos. qué es lo que podemos encontrar, Sí, ¿verdad? sí. Aquí dentro, porque seguro que hay variedad de historias. Sí, y creo que ninguna tiene que ver con las otras. No, sí hay un nexo común que es el arte en general, la música, la escultura, la pintura, ¿no? Porque es un tema que me gusta, me apasiona, he vivido en ello, entonces conoces un poco los entresijos y ahí no me es difícil hilvanar historias. Hay algunas oníricas, hay una relación con mis perros y los de mi madre. Entonces, bueno, sí, pues son 3 piecitas cortas bajo el título, antes se hacía referencia a Miguel, de Perrerías. ¿No? Bueno, pues estas cosas, ¿no? Qué bien. Miguel, tú vas a ser el encargado también de presentar, de estar mañana en esa presentación. Así será. Pero sí tengo que puntualizar y añadir a lo que ha dicho ahora José, sobre que parecen no tener mucho en común todos estos cuentos. Sí, yo creo que tienen mucho en común. Eso que tienen en común, eso que casi no se ve, o que quizás se ve, pero digámoslo así, al fondo, más allá del humor, el tema de los sueños, que de alguna manera, digámoslo así, como tema de la imaginación, abona todos estos cuentos, les da un cierto sentido, una cierta unidad. Este hombre lleva el humor encima constantemente, digamos, cuando escribe y cuando habla y cuando, no, y cuando ¿no? duerme también. ¿Le reconoces en estas historias? Sí, perfectamente. ¿Sabes que tú leerías una de ellas y dices, esto lo ha escrito José Luis? Algunas son más serias que otras, pero de todas maneras hay en ellas, incluso en las serias, una especie de humor de fondo que emparenta y se liga muy bien luego con el humor más callejero, más de, digámoslo así, más habitual, ¿no? José Luis, ¿tú te diviertes escribiendo? Sí, si no, no lo haría. Ya te comenté que en el libro hay un par de historias muy duras que no son nada divertidas, ni me gustó escribirlas, pero creo que eran necesarias, me las contaron para que las escribiera y entonces vas y lo haces. No fue agradable. ¿Es placentero? Sí, desde el punto de vista de lo exclusivamente literario. Es decir, vale, hemos conseguido contarlo bien.
¿Hubiera sido mejor no contarlo porque no existió? Por supuesto. Claro. Claro. Por supuesto. Pero esas, desde luego, no fueron divertidas. En otras sí, porque vas hilando anécdotas, de repente ocurren casualidades dentro de la propia trama y tú mismo te sorprendes y dices, anda, pues mira, qué curioso, qué divertido es esto, vamos a seguir por ahí. Y sí, claro. Sí me lo paso bien, sí. Oye, Miguel, son cuentos diferentes, cada uno de ellos imagino que te lleva a un sitio diferente. No sé si has podido leerlos. Me resultaba difícil, saltos, ¿no? Sí, me resultaba difícil encajar precisamente uno de estos cuentos a los que alude ahora José, como es el titulado así, agudo, El hombrín. Y francamente tiene una mala leche encima impresionante, pero hace la contrafigura del resto de los cuentos. De manera que... También era necesario, ¿no? Era necesario, es toda una sorpresa y sobre todo cómo comienza este cuento, es un comienzo fulgurante. De todas maneras, permitidme que añada que este es uno de los cuentos que me contaron. Que costó, ¿no? Que me contaron, ¿no? Dice que tiene mala baba. ¿Estamos en horario infantil? Sí. Con pintas. Entonces, no puedes tratar bien a un personaje así. Hay que ponerle en su sitio y decir, es que era usted mala persona. Ya no te metas en más cosas. Era usted una persona mala. Y si no hubiera nacido, eso que nos habíamos ahorrado. Se puede decir de mucha gente, pero no... Pues tú imagínate que hubiera tenido un poder militar en algún país. No, este era un elemento que tocaba las narices y todo lo tocable en su pueblo. ¿Te ha pasado en varias ocasiones que te cuentan una historia para que precisamente tú le des un poco de vida a través hasta ahora en 2 ocasiones. Un subidón y luego tienes miedo. Dices, a ver si no puedo llegar. Claro, si no hubiera podido, por supuesto, hubiera llamado a las personas a decir, no, necesito más tiempo o más recursos, porque no ha sido un encargo, ha sido una petición. Entonces no se puede traicionar eso, ¿no? Sí. Pero bueno... Pero qué responsabilidad también, ¿no? Muchísima. Plasmar una historia real. Sí, muchísima. Pero, y qué privilegio que te la cuenten también, a ti, ¿no? También, pero entonces yo necesitaba primero quedarme satisfecho con lo que acababa de escribir y luego obtener el placer de las personas que me lo habían contado. Si ellos no me dicen sí, no se hubiera publicado. No se hubiera publicado, en este caso. Una lectura, Miguel, amena, ligera, ¿la recomiendas para un ratito en casa? Sí, pero vamos, quizá lo que más me costó a mí, pues por mi falta de conocimiento, como el que tiene José precisamente, en todo lo que se refiere a oficios, digamos, de plásticos, de materia plástica, donde parece verdaderamente un sabio, porque... Donde te pierde, ¿no? Sí, ahí te pierdes, digámoslo así, pero apetece muchísimo la precisión, digámoslo así, con que, digamos, enfoca, ataca eso y sin dejar de lado nunca la idea artística propiamente dicha. Es decir, que lo artesanal y lo artístico se conjuntan muy bien en los cuentos de José. Nos enseña mucho, además, sobre ese arte, ¿no? Sí, completamente. ¡Hala! Es que voy a engordar aquí hoy, ¿eh? Bueno, oye, ¿qué quieres? Te has sentado aquí bajo tu responsabilidad. Sí, invitado por ti. No, el cuento al que se refiere Miguel, porque en ese cuento es un escultor, la relación entre un escultor y su modelo, ¿no? Hay una relación especialísima entre ellos dos, no se conocían, bueno, surge la cosa. Pero claro, tendré que explicar que cogió un raspador, un buril o una espátula. No puedo decir cogió una cosa o una herramienta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tenía ni idea de ese asunto, pero tenía una agenda de teléfonos a los que llamar. Entonces llamé a un amigo que hacía escultura y le dije, el idioma del barro, que no lo tengo. Claro. Y al mismo tiempo hubo que llamar a una fisioterapeuta, también amiga, que fue la que me fue explicando cada músculo de los que debía nombrar y decir, y a esta modelo no la tengas en esa posición tanto tiempo porque la destrozas. Entonces, fíjate, qué curioso, ¿eh? Sí. Son posturas a veces muy forzadas de estarse quieto y entonces, claro, tienes que dar descansos cada 20 minutos como mucho. Pues eso tienes que meterlo en la realidad de la ficción que estás contando. Qué metódico, Miguel? Me recordó. El buscar todo eso. Y parece tan natural. Y después ves que tiene un artificio encima. Claro, es que yo creo que tiene que ser así. Y fíjate que me ha gustado, claro, volvemos a lo de antes.
Esta semana me he enterado, la semana pasada, me he enterado de que ha habido una huelga de modelos en la Universidad de Sevilla. ¿Qué me dices? Sí, sí, precisamente porque no se sienten bien tratados y tratadas, porque hay modelos masculinos, femeninos, jóvenes, mayores, de diferentes complexiones, y que piden primero que les reconozcan el trabajo, porque les contratan a través de una ETT, o sea que... Sí. Sin embargo, este escultor en el libro lo que tiene es... El escultor es un obseso de su trabajo, es un maniático, ¿no? Pero a los modelos les trata con una exquisitez absoluta. Le digo, mira tú qué contraste y en qué momento viene. A mí me recordó la película de Trueba, de Fernando Trueba, el escultor también y la modelo, que tiene mucho en común también con este cuento, con este relato. Yo distingo un poco entre cuentos y relatos. Me da la impresión de que los cuentos son mucho más caóticos, espontáneos, sobre la marcha. ¿Y los relatos? Y los relatos son ya más objetivados, es decir, ya buscan una cierta lógica en el desarrollo de los mismos. O sea, que los encarnas donde están, en el apartado de los cuentos. Se puede distinguir, incluso se puede discutir si esto tiene más de cuento que de relato o viceversa, ¿no? Normalmente se dan como sinónimos, pero yo, desde luego, barajo la opinión de que el cuento es mucho más espontáneo, más sobre la marcha y pase lo que pase. Sí. Es decir, que en ese sentido juega más con el caos. Y si todo arte es el caos de la forma o la forma del caos, pues el cuento quizá es este. Y además mezcla un poco, mejor quizá que el relato, el componente poético con el narrativo. Siempre dicen que en una novela más páginas, más tiempo, te da tiempo a meterte un poco más en los personajes, a empatizar con ellos, a desarrollar y a verles crecer, pero los cuentos, en este caso, este tipo de cuentos, ¿también enganchan a pesar de esa duración más cortita? Sin duda alguna. Es más, son casi un milagro a veces los cuentos. Recuerdo, por ejemplo, aquel de nos va a explotar José aquí en cualquier momento. Es que la primera pregunta fue ¿por qué le has invitado? ¿No lo ves? O sea, ¿te das cuenta por qué? No lo hiciste tú con mala intención. No. Lo sorprendente es que entonces yo escribo y él va y me lo explica. Es genial. Te enganchas, ¿verdad? A pesar de esa... Le cuento cuentos. ¿Tú con qué te encuentras más cómodo, José Luis? ¿Con una novela donde te permite jugar más e ir evolucionando o con cuentos más pequeñitos? Yo no soy escritor de novela. Primero, es un trabajo de 2 o 3 años, ¿no? Sí he sido, y sabes, colaborador en algunas novelas de publicación recientes, donde he sido el lector cero y he hecho funciones de documentalista. Y como se trataba de asuntos en los que yo tenía vivencias directas, pues algún párrafo mío quedó incluido en la novela. Ya está, o sea, hasta ahí. Pero no me lo había planteado. Ahora sí, a raíz de esa colaboración, decidimos, por una idea que surgió un día charlando, empezar una novela. Ya veremos cuándo se termina. Va escrita a 2 manos y ya veremos por dónde sale. De momento va bien. Pero yo creo que me expreso mucho mejor en el relato breve. ¿Qué ocurre? Que hay relatos de página y media. Sí. Breve hasta... De concisión absoluta. Sí. ¿No? ¿Y para qué me voy a extender en explicar cosas? A ver si me explico. No voy a describir un personaje, sino si la complexión física del personaje no incide en lo que le pasa. O sea, si lo que le pasa en el cuento le pasa por ser alto, diré que es alto. Si le pasa por ser delgadísimo, diré que es delgadísimo. Si no, ¿para qué voy a gastar líneas y el tiempo del lector? Miguel, en la novela sí hay que hacerlo. Efectivamente. Miguel, a mí me parece, no sé tu opinión personal, pero me parece algo majestuoso el poder contar una historia en página y media. Es que Continuidad de los parques, ese cuento es en una página. Sí. Y suceden tantas cosas, es decir, sucede tanta imaginación en él y tanto juego en él que no es mejorable. No es mejorable ni con 10 páginas. Sí, pero ahora di quién lo escribió, ¿eh? El amigo Cortázar, efectivamente. Bueno, hombre, es que es un grande, pero... Claro. Es un pero grande. Una página... Es el grande. Sí. Es un modelo de cuento, es decir, a partir de ahí podemos empezar a hacer cuentos en condiciones. Es todo un maestro. Es una base, ¿no?, de la que todos tenemos que leer, porque ya ves lo que nos cuesta leer eso, pero de la que de ahí tenemos que... Un juguetón por antonomasia, lo mismo que José también. Sí. Son juguetones. Cuéntanos, José, ¿cuándo vamos a esta presentación? ¿Mañana? Mañana. ¿Dónde y a qué hora tenemos que estar? A las 7. ¿Sí?
en la biblioteca de Padre Isla, en Padre Isla 57. Vale, la biblioteca pública de Padre Isla, que la tenemos allí a mano, y allí va a ser, ¿no? Allí va a ser, allí va a estar Miguel, pues, haciéndome de estas cosas que hace. y Felicita Rebaque, claro, que es la madrina del libro. También, gran compañera, también aquí en esta casa la hemos tenido con nosotros. Muy bien arropado vas a estar mañana, ¿eh? Bueno, Felicitas tenía que estar necesariamente porque es la madrina del libro. Si ella no hubiera estado impulsándolo, posiblemente se hubiera quedado en un cajón. Sí, qué importante también. Sí. Voy a preguntarte antes de despediros, cuéntanos también por qué la decisión de autopublicar este libro. Vale, acabas de meter el dedo en varias llagas al mismo tiempo. Sí, venga. Sí, verás, en el mundo de la literatura y la edición hay 4 componentes. Son el escritor, el editor, el librero y el distribuidor. Ningún inconveniente con ellos. Pero tenemos que hablar de dinero, porque al fin y al cabo es un producto que se compra y que se vende. No me parece ni siquiera presentable que el autor se lleve, por decirlo así, el 10% del precio de la portada. El 90% restante se lo reparten estas personas. Bien, pero ahora esto ni siquiera nos importa. Ahora vamos a quedarnos en ese libro en concreto. Estuvo en manos de una editorial y estaba la edición aprobada. O sea, ya está, tiramos con esto adelante. Pero cometieron 2 groserías seguidas. Y dije, no, por ahí no voy a pasar porque no quiero. Me sentó muy mal y dije, se terminó, no voy a firmar ese contrato de ninguna de las maneras. Que estábamos decididos a hacerlo, o sea, no había en esas condiciones tan perrunas. Sí, ¿no? Ya habías aceptado eso. Sí, ¿no? estaba aceptado. Y entonces dije, no, esto no se hace. Con lo cual dije, bueno, vamos a ver, el libro está compuesto, está decidido, vamos a hacerlo en autoedición. Entonces he contratado una empresa de servicios para escritores, que es Letrame, y se compuso el libro. Ahora el problema es la distribución. Bueno, pues la distribución en León, pues en las presentaciones que hagamos, y si no, pues en la librería Valderas. Ah, pues mira, una librería de referencia además aquí. Además una librería entrañable. Sí. Entrañable. Ella me decía el otro día, es que somos una librería pequeñita. Yo, no, sois una gran librería. El concepto de tamaño es otra cosa distinta. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero ¿quién no conoce la librería Valderas de León, por favor? Exactamente. Entonces el gran problema que tenemos todos los escritores pequeñitos es ese. Es decir, pero es que me está usted pidiendo que escriba y les regale prácticamente mi trabajo. No sé en ningún otro mundo se da en la eso. Presentación de mañana lo tendremos. Sí, también, por supuesto. ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Solo faltaba. A los dos, a ti, José Luis, como siempre, por acompañarme, por contarnos estas historias, y a Miguel por animarte también a venir hoy aquí y estar aquí con nosotros. Encantado, vamos, tú la verdad. Sabes que José, nada menos. Como los panchos, si tú me dices ven, pues, aquí estamos. Muchísimas gracias a los dos. Un placer disfrutar del día de mañana también, ¿eh? Sí, bueno, mañana no crees que las presentaciones son días de disfrutar, ¿eh? Son días de estar pendiente de tal cantidad de cosas que apenas lo disfrutas. Bueno. Hombre, es la puesta en escenas, estas cosas, siempre está muy bien, pero yo disfruto más cuando alguien te llama y te dice... Y te cuenta, ¿no? El feedback. Aunque para decirme, no me ha gustado esto, pero ya te demostró que lo ha leído. Sí. Y además, si te llama porque está molesto, es porque le has tocado las narices. También ha pasado. Sí. Muchísimas gracias, chicos. Un placer teneros con nosotros aquí. Quedaros unos instantes conmigo porque vamos a despedir ya nuestro programa de hoy. Terminamos Mediodía en León. No sin antes recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Están viendo en imagen todas ellas. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Ya saben que nosotros emitimos este programa Mediodía en León en directo a través de sus televisores y también de nuestro canal de YouTube, y están viendo el usuario de todos ellos en pantalla @987tv para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos despedimos. Mañana miércoles estaremos de vuelta con todos ustedes a las 12:30 en directo. Gracias por estar al otro lado.